Vamos a ir a analizar. Maribel Gordoni nos va a dar hoy, la clave para entender lo que ocurre. Economista, catedrática universitaria, además hace parte también del Frente Amplio por la Democracia porque es su vicepresidenta. Bienvenida, ¿cómo te va? Muy bien, gracias por la invitación. Gracias a ti por atendernos. Hablemos de un país que está en las calles, aunque el presidente Cortizo busca invisibilizar esto. Pero la realidad es que una protesta que ya tiene sus días, que se ha vuelto larga y extendida en el tiempo, ya aparece mencionada en medios de comunicación de Latinoamérica, Maribel. Así es, se trata de un gobierno que no escucha, que no atiende las necesidades insatisfechas de la población. El problema no es nuevo, es un acumulado de frustración de un pueblo humilde y trabajador que ha clamado por su derecho a la vida digna, que exige que se atiendan las necesidades en materia de salud, en materia de educación, en materia de costo de vida, en materia ocupacional. Nos encontramos con una altísima tasa de desempleo e informalidad laboral, pero además ha pedido que en este proceso se escuche a todas las partes y se siente en un solo diálogo, un diálogo real, no un diálogo ficticio, que es lo que llamamos yo con yo, sino que haya un proceso desde el primer momento. ¿Qué significa esto? La necesidad urgente que el gobierno comprenda que para iniciar un proceso serio de conversación hay que sentarse a definir la agenda, la metodología, los facilitadores, el espacio. En ese sentido, la Alianza Pueblo Unido por la Vida ha estado planteando la necesidad de la integración de la lucha del movimiento social, porque eso es lo que exige la coyuntura, es lo que exige un pueblo hastiado de neoliberalismo que ha precarizado sus condiciones de vida, que los ha colocado en condiciones paupérrimas de exclusión, de pobreza. Entonces es un momento en donde no queremos signar la discusión a cuántos centavos se bajan o cuántos centavos cede el sector gubernamental. Es un momento en donde tenemos que comenzar a analizar el modelo. Panamá es un país con la peor distribución de la riqueza en América Latina. Panamá no es un país pobre, es un país que tiene mal distribuida la riqueza y que en medio de esta crisis que ha sido profundizada por la pandemia, por los niveles de inflación producto del costo del combustible, quiere seguir favoreciéndose a los grupos empresariales. Es un momento en esta coyuntura para que toquemos un tema que para los panameños es indispensable, los márgenes de ganancia extraordinarios que tienen los grandes empresarios en este país. Has dado aquí claves que para mí son fundamentales y me las anoté, Maribel. Me hablabas de que hay que cambiar agenda, metodología, facilitadores y espacio. O sea que hay que ir a punto cero, borrón y cuenta nueva. ¿Cómo se hace todo esto? Esos 4 puntos los remarco porque inclusive nos ven personas más jóvenes que están universitarios, que están recién empezando a formar su mirada política y no conocen de la historia reciente de Panamá. Agenda, metodología, facilitadores y espacio. ¿Cómo hacemos, Maribel? Bueno, yo creo que eso es sencillo. Basta tener voluntad política, y la política referida en el término de toma de decisiones. La toma de decisiones tiene que estar en función de las mayorías y no de las minorías. El gobierno empezó mal. Empezó con un criterio de querer fragmentar la lucha del movimiento social. Y por eso es que ha establecido diversas mesas en donde no hay compromisos reales del cambio que se está exigiendo en materia económica y social. Empezó señalando que en este país existen agendas ocultas cuando la agenda de la población ha sido clara. Por ejemplo, en medio de la pandemia,
El movimiento social entregó un rumbo para enfrentar la crisis económica y social. Eso fue descartado por el gobierno. Posteriormente, el Pueblo Unido por la Vida presentó el 19 de mayo un pliego de 32 puntos. Eso fue ignorado por este gobierno. Entonces yo creo que hay que dar símbolos de responsabilidad, de compromiso con el pueblo panameño, con la nación panameña, y eso es lo que no ven. Y decimos esto en función de que la tónica de este gobierno ha sido tratar de desmovilizar a la población estableciendo llamadas mesas de diálogo. Una vez establecida la mesa de diálogo, llega a acuerdos que incumplen y que tiene entonces la población nuevamente que volver a las calles para exigir que se cumplan con los acuerdos pactados. Eso, una realidad concreta, fue todas las manifestaciones de lucha que vive la provincia de Colón, una provincia que genera riqueza, pero tiene una de las condiciones más paupérrimas de vida en nuestro país. Entonces hay una trayectoria de no cumplimiento de los acuerdos por parte del gobierno, y por eso hemos planteado que hay que señalar una metodología que conlleve a que los compromisos sean efectivos. No hay credibilidad en este gobierno, porque ha sido un gobierno demagógico que miente, que favorece a un sector minúsculo de la población. Nosotros lo llamamos los 115 ultramillonarios, y es un gobierno que lo que pretende es desmovilizar el descontento. Frente a eso, la respuesta de la población ha sido clara. Hoy se mantiene en las calles, protestando, exigiendo respuestas reales, que se atiendan las causas de los problemas y no solo los efectos. Y una de las causas que hay que atender es precisamente esos márgenes exorbitantes de ganancia. Aquí hay que atender el problema de una redefinición de las partidas presupuestarias. En Panamá el 4% del PIB se va en corrupción. El 20% del gasto de inversión social se va en corrupción. En Panamá, el 60% de la recaudación del impuesto sobre la renta de las personas jurídicas, empresarios, no es trasladada al Estado. Y el 33% de los impuestos que pagamos los consumidores, conocidos como ITBMS, no llega al Estado. Es decir, hay un uso inadecuado de los recursos, pero además se permite la evasión en este país. Y el excedente canalero está dirigido a eso, a compensar una renta sustituta de empresarios que evaden, es decir, que incumplen con sus deberes frente a una sociedad. Entonces, lo que se ha creado aquí es una burguesía parasitaria, ineficaz, y su ineficiencia tenemos que cargarla el pueblo humilde y trabajador con nuestros impuestos, que no son dirigidos a atender necesidades sociales. Y es lo que hemos estado planteando. Un solo ejemplo, el caso del combustible. No se trata si es 3.25, si es 30, 3.30 o si es 3. Hay una tendencia a nivel mundial que pareciera indicar una tendencia descendente de los precios. Pero no es ese el problema de si es 1 centavo o 2 centavos. Las compañías que distribuyen combustible en Panamá, que son 4, el año pasado registraron tasas de ganancias netas entre 15 y 35 millones de dólares. Allí no se tocan los márgenes de ganancia en una distribución, una estructura que es de carácter oligopólico, perdón. La propia teoría neoliberal dice que cuando hay imperfección del mercado, el Estado tiene que intervenir. Y el Estado no está haciendo eso. Lo que está diciendo, vamos a bajarle el precio, un precio por sí alto, producto no solo de los precios del combustible a nivel internacional, sino también a la especulación y a la estructura oligopólica, y el diferencial lo pretende pagar con nuestros impuestos. A eso se ha opuesto la alianza
unidos por la vida. De eso se trata, es un momento de establecer una atención, una respuesta concreta a las causas del problema, ese modelo neoliberal que excluye, que margina, que mantiene, por ejemplo, al 33% de la población en condiciones paupérrimas, que mantiene a casi 500,000 de panameños acostándose sin comer, en un país donde hay riqueza, en donde se mantienen canonjías para ciertos funcionarios estatales, para los diputados, para los magistrados, y que se favorecen las ganancias ultramillonarias de un grupo reducidísimo del empresariado de este país, al que se le entregó $1.000 millones en el periodo de la pandemia a las instituciones financieras y bancarias. Se les acaba de otorgar $1.000 millones a un grupo reducidísimo que tiene que ver con actividad turística a la que se le entrega incentivos fiscales. Este es un país en donde para que los empresarios generen empleo, le tenemos que pagar de nuestros impuestos. Este es un país donde se crea una ampliación de una plataforma del aeropuerto de Tocumen por encima de los $2.000 millones para favorecer a un grupo empresarial. Entonces a eso es lo que les estamos diciendo, basta ya. Le estamos diciendo basta ya a salarios exorbitantes, por ejemplo, el que tiene el administrador del Canal de Panamá, que supera los $24.000 mensual más otros gastos. Le estamos diciendo basta ya a esa planilla que tiene el Ejecutivo, que tiene el Legislativo, que tiene el Judicial, para favorecer a sus socios, a copartidarios y a sus familiares. Y hoy nos vienen a decir que van a despedir el 10% del funcionariado público para renta sustituta de la reducción del precio del combustible. A eso es lo que se opone el pueblo panameño. Una planilla exorbitante de un grupo reducido, mientras que el 33% de los trabajadores del sector público, los funcionarios públicos, ganan menos que salario promedio, que la media salarial, pero además llevan 10 años sin que se les incremente el salario mínimo. Nos dice el señor presidente que se va a despedir a los trabajadores que tienen contrato eventual. Aquí hay funcionarios que tienen más de 10 años de estar ejerciendo función, pero no se les da la permanencia. Y a eso es lo que nos oponemos los panameños. Por eso el pueblo sigue en las calles, sigue planteando respuestas reales, y no vamos a prestarnos a hacerle el mandado a un gobierno que reprime, que no da respuestas a la insatisfacción de las necesidades fundamentales de vida. Y ahí estamos en la calle llamando a diálogo, un diálogo verdadero, un diálogo donde se integren todos los sectores que han estado en las calles. En las calles están los pueblos organizados, las comunidades originarias. En la calle están los educadores, en la calle están los trabajadores de la construcción, en la calle están los estudiantes, profesionales, están transportistas, pero están también las comunidades que cargan con ese peso, sobre todo del desempleo, de la falta de agua, de la falta de luminaria, de la falta de vereda, a la cual no se les quiere escuchar. Y frente a esa realidad, seguimos señalando, creemos en un diálogo real, pero que atienda las causas del problema, y eso pasa por una valoración de que aquí hay un modelo que está generando convulsión social, y que los gobiernos, y sobre todo los post-invasión, se han prestado para esa lógica en el funcionamiento de la actividad económica de este país. Panamá tiene el presupuesto más alto de Centroamérica, pero Panamá también es un país en donde las vicisitudes diarias de un pueblo trabajador y humilde son crecientes y no se atienden. Ahí tienen todo el panorama social, los riesgos, los problemas
los atrasos históricos planteados por una economista y experta en el tema como lo es Maribel. Maribel, muchas gracias. Hasta la próxima.